Bien, eh, vamos a iniciar esta sesión con el tema de Frey Barth. Frey Barth es un antropólogo noruego muy importante. Él prácticamente rompió con los estudios tradicionales de la identidad y dio una nueva perspectiva. La perspectiva pues de la identidad como producto de relaciones sociales de oposición y conflicto. Me parece que Frey Barth pues da un giro a la antropología y es un autor pues de gran trascendencia, sobre todo para la teoría de la identidad sociocultural. Claro, su trabajo básicamente es sobre identidad étnica y básicamente hay que decirlo, la identidad sociocultural tiene una fuerte deuda con la identidad étnica. Los estudios de identidad sociocultural se inician con el estudio de la identidad étnica y en ese sentido pues estudiamos, reflexionamos sobre la identidad étnica, pero partiendo de la idea que en la teoría de la identidad étnica está la teoría de la identidad sociocultural. Es decir, es importante pues que ustedes dimensionen que más allá de la identidad étnica está la identidad sociocultural, que tiene que ver con identidades de género, con identidades políticas, con identidades de municipio o distritos, ahora con identidades de comunidades rurales, ¿verdad? Con identidades religiosas. Entonces, realmente la teoría de la identidad pues abarca todos estos campos, no se limita a la identidad étnica, pero sí efectivamente la identidad étnica ha constituido la base de toda la teoría de la identidad. Ahora, los antropólogos trabajamos pues ya no únicamente grupos étnicos, sí se trabajan grupos étnicos porque son muy trascendentes. Muchos de los conflictos actuales tienen que ver con grupos étnicos. El caso de los Estados Unidos, por ejemplo, en donde hay toda una problemática étnica muy profunda, en estos momentos enfocada mucho hacia los grupos latinos, ¿verdad? Hacia los hispanos, como ellos le llaman, ¿verdad? Antes, en la época de Hitler, eran los judíos, ahora son los latinos, el foco pues, de la represión étnica, pero no se limita a la identidad étnica, también están las identidades de género, que son muy importantes, todo el movimiento de mujeres y el movimiento feminista que se ha desarrollado a nivel mundial, las identidades políticas, que también son muy importantes, ya lo decíamos, las identidades de municipio, ¿verdad? O distrito, y las identidades de comunidades rurales. Por cierto, las identidades étnicas en El Salvador son muy importantes, las identidades indígenas, ¿verdad? Que han sido negadas por varias décadas, pero que se potenciaron, sobre todo a partir del desarrollo del conflicto político-militar. En 1975 se organiza la primera gran organización indígena, ANIS, la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños, que prácticamente es la organización madre, sobre todo en el centro y occidente de El Salvador, y posteriormente también en el oriente se organizan pues poblaciones indígenas que reivindican su identidad, el caso de Cacaopera, el caso de Guatajiagua y otros más. Bien, entonces el estudio pues de los grupos étnicos y en general de los grupos portadores de identidad es un fenómeno muy importante y la identidad pues es un fenómeno que tiene de mucha trascendencia en El Salvador y en el mundo entero. Y por cierto, poco comprendido. Mucha gente habla de la identidad, pero en realidad
no tiene claro de qué es la identidad. En esta cátedra, pues, pretendemos, nos ponemos como objetivo dejar claro qué es la identidad, cómo se define la identidad. Vamos a ver que la identidad no es un fenómeno puramente cultural, si bien tiene una dimensión cultural, pero no es puramente cultural. La identidad, ante todo, se define por la interacción social cotidiana, ¿verdad? Son las relaciones sociales de oposición y conflicto lo que define la identidad. Y eso nos explica de que hay grupos, como por ejemplo el caso de los indígenas en El Salvador y en otras partes de Mesoamérica y de América Latina. Hay grupos que en realidad no muestran símbolos identitarios manifiestos muy fuertes, como el caso de la lengua, como el caso de la vestimenta. Los indígenas salvadoreños hablan español, se visten como nosotros, y sin embargo tienen una identidad bastante definida. También los blancos en Canadá, en Estados Unidos, tienen diversas identidades, ¿verdad? Pero esas identidades no se manifiestan a través de símbolos que son evidentes para los sujetos sociales, sino más bien se definen a partir de la interacción social cotidiana. Bien, y en este espíritu, Breitbart le titula su libro Los grupos étnicos y sus fronteras. Fíjense, los grupos étnicos y sus fronteras, porque para él el elemento central de la identidad es la interacción social cotidiana. Es la interacción social cotidiana y entonces las situaciones de fronteras son fundamentales. Las fronteras o los límites de los grupos, hasta aquí llega un grupo, de aquí para allá es otro grupo, ¿verdad? ¿Cómo se definen estas fronteras? Por supuesto que son fronteras sociales, no son fronteras físicas, ¿verdad? En ocasiones estas fronteras tienen un concomitante territorial, bueno, en el caso de la identidad nacional, ¿no? Pero esos límites territoriales también se han definido socialmente, se han definido a partir de los conflictos sociales. Entonces, a veces tienen pues un basamento territorial, pero no siempre tienen ese basamento. Entonces, los límites o las fronteras en realidad son construcciones sociales que los grupos elaboran a través de los procesos de la interacción social cotidiana. Bien, y Breitbart comienza diciéndonos que la constitución de los grupos étnicos y la naturaleza de los límites no han sido investigados de forma correspondiente. Es decir, muchas veces los estudios sobre identidad se han basado más en temas de carácter culturalistas, en hacer una especie de listado, ¿no?, de los símbolos que definen la identidad de un grupo determinado, pero no se ha estudiado los límites, las fronteras de los grupos. ¿Y por qué no se han estudiado los límites y las fronteras? Sencillamente porque no se ha enfocado la identidad a partir de la interacción social cotidiana. Ya vamos a hablar el caso de los grupos indígenas, por ejemplo, en El Salvador, en donde, como yo les decía, no tienen símbolos manifiestos demasiado evidentes. Los indígenas hablan español, se visten más o menos como nosotros, pero sin embargo tienen una identidad bastante definida, ¿verdad? Lo mismo en el caso de Guadalajara, lo que es la comunidad Coca, estudiada por el doctor Santiago Bastos, nos hace ver también de una población indígena que habla español, que se viste más o menos como nosotros y sin embargo tiene una identidad bastante definida y una identidad por la cual luchan, ¿verdad?
Entonces, pero este enfoque de la interacción social cotidiana no se ha favorecido, no se ha desarrollado, y precisamente por eso muchas veces seguimos pensando la identidad en términos culturalistas, de tal suerte que si los elementos culturales desaparecen, entonces pensamos que la identidad se pierde. Empíricamente sabemos que la identidad no se pierde, la identidad se sigue desarrollando, y se sigue desarrollando ¿a partir de qué? A partir de las relaciones sociales de oposición y conflicto entre diversos grupos sociales. Bien, una opinión simplista, nos dice Freire-Barth, considera al aislamiento geográfico y social como factores críticos en la conservación de la diversidad cultural, ¿verdad? Es decir, para Freire-Barth el fenómeno de la identidad no es un fenómeno de aislamiento ni geográfico ni social, más bien es un fenómeno de interacción social. Y muchas veces cuando la gente está en situaciones de interacción social, la identidad se fortalece. Podemos observar cómo los migrantes, por ejemplo, que viajan hacia los Estados Unidos, Canadá y otros países del mundo, refuerzan su identidad precisamente en la interacción social cotidiana. A veces incluso muestran una identidad, un sentido de identidad más fuerte que los salvadoreños que habitamos acá en El Salvador. ¿Por qué? Por la interacción social cotidiana a la cual están sometidos, ¿verdad? En el caso de los Estados Unidos, la interacción social se da frente al angloamericano y frente a otros grupos latinoamericanos, en el caso de Los Ángeles, los mexicanos americanos, ¿verdad? Entonces, nos dice Freire-Barth, la opinión simplista considera al aislamiento geográfico y social como factores críticos en la conservación de la diversidad cultural. Yo realmente aquí sí corregiría un poco la plana a Freire-Barth. Freire-Barth habla mucho de conservación, de preservación de la identidad. Me parece que en realidad la identidad no se conserva ni se preserva, ni tampoco la diversidad cultural, sino que más bien se desarrolla, ¿verdad? La sociedad y la cultura está en constante movimiento, es dinámica, y en ese sentido, más que hablar de conservación o de preservación, hablamos de desarrollo de la identidad y de desarrollo de la cultura también. Bien, es evidente que los límites persisten a pesar del tránsito de personas a través de ellos. Por tanto, las distinciones étnicas no dependen de una ausencia de movilidad. Esto es importante. Es decir, a veces se ha confundido el concepto de frontera o de límite con fronteras rígidas, ¿verdad? Con límites rígidos. Y en realidad, esos límites rígidos, estas fronteras rígidas no existen, ¿verdad? Las fronteras son porosas. Las fronteras son porosas, la gente transita a través de la frontera, pero eso sí, el hecho de que sean porosas no quiere decir que no existan, porque esa es la otra posición falsa, la idea de pensar que porque la frontera es porosa, entonces no existe. La frontera existe, es porosa, pero sí existe, ¿verdad? Y eso es importante decirlo. Tan Dun en su ópera Marco Polo, ¿verdad? En un sentido metafórico, dice: el viento atraviesa la muralla. El viento atraviesa la muralla. Se está refiriendo obviamente a la gran muralla china, ¿verdad? Entonces él dice: el viento atraviesa la muralla. Es decir, la muralla, por muy rígida que se pueda pensar, en realidad es porosa, ¿verdad? Y el viento atraviesa la muralla. De la misma forma, las fronteras sociales también son porosas y los sujetos atraviesan esa frontera. Steve Hawkins
hablando de las bolitas de billar, a propósito del antropólogo Eric Wolf, que pone esta metáfora de las bolitas de billar, ¿verdad? Y que las sociedades no pueden asemejarse a bolitas de billar. Pero Steve Hawking nos dice, si nosotros tomamos un microscopio y vemos detenidamente una bolita de billar, la bolita de billar tiene muchos hoyitos. Tiene muchos hoyitos. Es decir, por muy hermética que aparezca, en realidad no es tan hermética. Vean, tiene muchos hoyitos y esos hoyitos nuevamente son atravesados por el aire, por diversos elementos. Es decir, ninguna frontera es rígida. Todas las fronteras son porosas y todas las fronteras son atravesadas, pero las fronteras existen. No quiere decir, por esto no nos habilita para decirte que las fronteras no existen, como de repente han querido decir los postmodernos, ¿verdad? Es decir, nada es ilimitado, solo la divinidad es ilimitada, y los postmodernos que creen que la realidad es ilimitada. En realidad, todos los grupos sociales construyen fronteras, construyen límites, ¿verdad? Eso no quiere decir que las fronteras no puedan ser atravesadas, pero sí existen las fronteras. Nos dice Breitbart, ciertas relaciones sociales estables se mantienen por encima de los límites y la frecuencia está basada en los estatus étnicos en dicotomías. Por tanto, las distinciones étnicas no dependen de una ausencia de interacción y aceptación social. Por el contrario, son el fundamento mismo de los sistemas sociales que los contienen. La interacción no conduce a la liquidación como consecuencia del cambio y la aculturación. Bueno, aquí hay dos elementos importantes. Lo que nos está diciendo Breitbart es que a pesar de la movilidad, a pesar del hecho pues, de que hay una fuerte movilidad en todas las sociedades humanas, sin embargo hay un núcleo, ¿verdad? Hay un núcleo que le da estabilidad al grupo. En el caso, por ejemplo, mi primera investigación sobre temas de identidad fue precisamente la vida de los salvadoreños en Calgary, Canadá. Salvadoreños en Calgary. Y ahí, obviamente, los salvadoreños calgarianos son bastante móviles, sobre todo se movilizan a través de la Sociedad Nacional Canadiense, ¿verdad? Pero siempre hay un núcleo. Siempre hay un núcleo que se mantiene, siempre hay un núcleo que está presente en la sociedad calgariana y eso le da le da estabilidad, eso le da estabilidad al grupo salvadoreño calgariano. Entonces siempre hay determinadas relaciones sociales que tienen yo no diría estables, más bien que tienen una línea de continuidad a través del tiempo, que tienen una línea de continuidad a través del tiempo. Y estas relaciones obviamente están dadas en función de categorías étnicas de carácter dicotómicas. En el caso de los salvadoreños en Calgary, habían dos otros que eran importantes, los anglo-canadienses y los chilenos canadienses, ¿verdad? Con ellos pues interactuaban y esta interacción con los anglo-canadienses y los chilenos canadienses prácticamente se va desarrollando a través del tiempo. Pero hay otro elemento que también nos quiere hacer ver Breitbart, y es la idea de que la aculturación
no conduce a la liquidación de la identidad. Hay dos fenómenos, digamos, que están muy relacionados, el tema de la identidad y el tema de la aculturación, el tema de la cultura, ¿verdad? La cultura es parte de la identidad, pero digamos que no es lo único que está definiendo a la identidad. Vamos a ver si les puedo poner una gráfica. Bien, ahí está. O sea, el núcleo de la identidad en realidad son las relaciones sociales de oposición y conflicto entre nosotros y los otros. ¿Cuál es el nosotros? Bueno, el nosotros es el grupo que estamos estudiando. Pueden ser los salvadoreños en Calgary, los salvadoreños calgarianos, pueden ser los indígenas, puede ser un distrito como Nombre de Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser una comunidad rural como Huarjila o Joya de Serén, aquí en la zona central de El Salvador. El nosotros, pues, es el grupo que está construyendo una identidad determinada. ¿Y cómo la construye? Por oposición a los otros, ¿verdad? En el caso de los salvadoreños calgarianos, ya lo dijimos, hay dos otros. Los chilenos canadienses y los anglo-canadienses, ¿verdad? Los anglo-canadienses, que son los que detentan el poder, en realidad, y los chilenos canadienses, que son parte de la comunidad latinoamericana de Canadá y tienen una posición de poder ligeramente superior a la de los salvadoreños. Con ellos se establecen relaciones de oposición y conflicto. Oposición y conflicto no se refiere necesariamente a un conflicto violento. En ocasiones puede ser un conflicto violento, pero muchas veces no es un conflicto violento, sino que simplemente es el hecho de establecer una oposición con otro grupo, o incluso el conflicto puede mantenerse de manera latente, ¿verdad? Por ejemplo, en las actividades deportivas, sobre todo en el fútbol, que el fútbol es una representación simbólica de las relaciones de oposición y conflicto, muchas veces se manifiesta ese conflicto con otros grupos étnicos o etnonacionales, como diría Josep Llovera, el antropólogo cubano-catalán, acuña este concepto de grupo etnonacionales, etno porque tiene una característica étnica y nacionales porque pertenecen a una nación. Entonces, muchas veces a través del fútbol se manifiesta precisamente estas relaciones de oposición y conflicto, ¿verdad? Es decir, nada le causa mayor placer a un salvadoreño que ganarle a México, independientemente que vayamos o no vayamos al Mundial, eso es independiente, ¿verdad? Pero ganarle a México es algo realmente placentero. ¿Y por qué? Por las relaciones de oposición y conflicto que tenemos con el grupo etnonacional mexicano. Decíamos, en el caso de los salvadoreños calgarianos, básicamente la oposición es con respecto a los anglo-canadienses, en donde ya se tiene una relación de poder asumida. El anglo-canadiense es el que detenta el poder económico, político y simbólico. El salvadoreño calgariano o salvadoreño canadiense se ubica en una posición de inferioridad frente al anglo-canadiense, y el chileno canadiense, que es parte de la comunidad latinoamericana, que tiene una posición ligeramente superior al salvadoreño calgariano, sobre todo porque son más blancos, llegaron un poquito antes
tienen más educación y tienen posiciones, digamos, de poder en la estructura laboral por encima de El Salvador. Pero efectivamente con el chileno canadiense muchas veces esta relación de oposición y conflicto se manifiesta en violencia física. En el caso de los indígenas tenemos dos otros, el mestizo, que es la etnia dominante a nivel nacional, el mestizo, y el ladino, ¿verdad? Ladino, aquí en El Salvador se le dice básicamente a los mestizos que habitan en los municipios y los distritos en donde existe población indígena. Entonces, básicamente podemos decir son los mestizos locales. Los mestizos locales que habitan en los municipios o distritos en donde se encuentra la población indígena, ¿verdad? Entonces, en el caso de los indígenas tendríamos esos dos otros, el mestizo, que es la etnia dominante a nivel nacional, y el ladino, que es el mestizo local y que detenta el poder económico, político y cultural de la localidad. En el caso, si ustedes quieren, de las mujeres, bueno, las mujeres, la primera oposición sería con el hombre, nosotros serían las mujeres, los otros los hombres. Pero también al interior de los grupos de mujeres también hay contradicciones. Incluso dentro de los grupos feministas hay oposición y conflicto entre diversos grupos que reivindican los derechos de la mujer. Entonces, y así podemos seguir estableciendo esta relación entre nosotros y los otros. A partir de esta relación de oposición y conflicto es que se construye una cultura, una estructura o sistema cultural. Estructura me refiero a estructura y sistema prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Se refiere a un todo organizado en partes en donde la relación entre las partes es más importante que las partes en sí mismas. La diferencia es que la estructura es abstracta y general, mientras que el sistema es particular, es específico y particular. En ese sentido, a partir de estas relaciones de oposición y conflicto, entonces se crea una estructura o sistema cultural y una estructura o sistema de relaciones sociales intragrupales, es decir, al interior del grupo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice esto? Es decir, que no hay identidad sin grupo. No hay identidad sin cultura y sin grupo, ¿verdad? La cultura sí es un componente importante, ya lo vamos a ver en Breitbart. La cultura en realidad es un resultado de las relaciones sociales. Esa es la gran ruptura con respecto al paradigma culturalista. El folclorismo es un tipo de culturalismo, ¿verdad? En donde la cultura es un resultado de las relaciones sociales, un resultado de las relaciones de oposición y conflicto, ¿verdad? El elemento clave son las relaciones de oposición y conflicto. Y también las mismas relaciones de oposición y conflicto crean el grupo. Es decir, las relaciones sociales intragrupales, las relaciones sociales al interior del grupo, sin el cual la identidad no existe, ¿verdad? En ese sentido, no podemos hablar de una identidad únicamente en términos culturales, sino que la identidad supone la constitución del grupo. Quizás allí es mi crítica, digamos, a la idea de la negritud o de la identidad negra, que por el momento, por lo menos aquí en El Salvador, yo no veo el grupo. Veo grupos negros en México, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, prácticamente en toda Costa Rica, en toda Centroamérica, perdón, incluyendo Costa Rica, pero no aquí en El Salvador.
¿verdad? No aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador, más bien, el tema de la negritud está muy enfocado al aspecto cultural, a valores y elementos culturales, e incluso muchas veces que derivan hacia valores y elementos de carácter biologicistas, ¿verdad? Negro es el que tiene el pelo colocho, el que tiene la nariz chata, etcétera, ¿no? Sin embargo, el fundamento último de la identidad son las relaciones sociales de oposición y conflicto, y eso implica la constitución del grupo. Bien, y la cultura, como insiste Frei Barth, es un resultado de esas relaciones sociales de oposición y conflicto, no debemos de ponerlo como el elemento primario. Bien. Entonces, decíamos, pueden haber procesos de aculturación, y esos procesos de aculturación efectivamente impactan en la constitución de la identidad, pero no la eliminan, ¿verdad? Por supuesto que sí producen cambios importantes. Por ejemplo, en el caso, digamos, de los grupos indígenas de acá del Salvador, sobre todo del centro y occidente del Salvador, me estoy refiriendo a los grupos indígenas nahuas, de origen náhuatl, ¿verdad? Ellos sufrieron un proceso de aculturación prácticamente desde la época de la colonia. Desde la época de la colonia se viene desarrollando un proceso de aculturación bastante fuerte, y no solo en El Salvador, prácticamente en todo el área náhuatl, que incluye el Pacífico guatemalteco, El Salvador y el Pacífico nicaragüense, ¿verdad? Entonces van adoptando el español, van despojándose, digamos, de una serie de símbolos manifiestos de su identidad, y en el caso de El Salvador, pues obviamente impacta la masacre de 1932, que efectivamente pues también impacta en ese proceso de aculturación. A mediados del siglo XX se da el fenómeno de que, bueno, como la sociedad nacional le da la espalda a los grupos indígenas, tanto la sociedad nacional como el Estado nacional, los indígenas incluso dejan de denominarse indígenas, ¿verdad? Los indígenas dejan de denominarse indígenas. Sin embargo, la identidad indígena se sigue desarrollando. ¿Por qué? Porque las relaciones sociales, la interacción social cotidiana entre un grupo y otro se sigue desarrollando, ¿verdad? La interacción social cotidiana entre el grupo A y el grupo B se sigue desarrollando. Aunque ahora ya no se denominan indígenas, pero siempre hay una relación social entre un grupo y otro de calidad diferente. Entonces, en un momento dado, sobre todo con el conflicto político-militar, ya dijimos, la primera gran organización indígena, la Asociación Nacional de Indígenas Salvadoreños, se crea en 1975. Entonces, en ese contexto, y con la constitución del movimiento indígena continental, los indígenas vuelven a denominarse indígenas. Y entonces la gente dice, aparecieron los indígenas. No, los indígenas no aparecieron, porque los indígenas nunca desaparecieron. Sencillamente los indígenas no desaparecieron, ¿verdad? Sino que la identidad se estaba desarrollando precisamente en función de la interacción social cotidiana, ¿verdad? De la interacción social cotidiana, es decir, de las relaciones sociales de oposición y conflicto entre nosotros y los otros, en donde los otros son los extraños, los diferentes a nosotros. Ya después se ha venido desarrollando nuevamente el componente cultural, ¿verdad? Que por cierto ahí, bueno, se echa a mano de la tradición católica, todo el tema de las cofradías,
que a mediados del siglo XX se vuelven indígenas. Pues las cofradías antes habían cofradías indígenas, cofradías ladinas, pero a mediados del siglo XX las cofradías prácticamente se vuelven totalmente indígenas. Hay alguna participación ladina, pero tiene un fuerte componente indígena, un fuerte componente étnico. Luego también aparecen los indígenas evangélicos, también las iglesias evangélicas impactan en la población indígena, y finalmente los prehispanistas. Prehispanistas, yo le llamo prehispanistas porque ellos suponen que sus concepciones y sus prácticas tienen origen en la época prehispánica, pero no hay ninguna documentación, ni arqueológica ni etnohistórica, que nos digan que efectivamente tienen origen prehispánico. En ese sentido, yo les digo prehispanista porque pretenden que sus prácticas y sus concepciones son de origen prehispánico, pero no tenemos ninguna seguridad de ello, ¿verdad? No hay ninguna documentación que fundamente esta posición. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que, bueno, el centro y el occidente del país experimenta un proceso de aculturación importante. Sin embargo, la identidad se sigue desarrollando porque se sigue desarrollando a través de las relaciones sociales de oposición y conflicto. Es decir, es la relación social, es la estructura social la que le está dando fundamento, la que constituye la base de la identidad indígena en El Salvador, en toda América Latina, y la identidad étnica en el mundo entero, ¿verdad? Lo mismo podemos hablar, digamos, de los blancos en Canadá o en Estados Unidos, ¿verdad? Uno ve los blancos, allá los anglos, pero en realidad ellos constituyen diversos grupos. Ellos constituyen diversos grupos. Lo que pasa es que nadie anda un rótulo, ¿verdad? Yo soy indígena, yo soy alemán, yo soy... No, es decir, nadie anda ningún rótulo. Entonces nosotros vemos caminando los blancos, por ejemplo, en Canadá, pero en Canadá el grupo alemán-canadiense, los alemanes canadienses es un grupo muy fuerte. Y por cierto, con relaciones de solidaridad muy fuertes entre ellos. Lo mismo en el caso de Chicago, el grupo polaco, ¿verdad? Los polacos también constituyen un grupo muy importante en el caso de Chicago, ¿verdad? Entonces, también los blancos tampoco son un grupo unificado. También los blancos tienen los blancos americanos en el caso de Estados Unidos o los blancos canadienses en el caso de Canadá, ¿verdad? También constituyen diversos grupos con diversas identidades. Bien. Planteamiento general, nos dice Freddy Part. Necesitamos un método que combine lo teórico y lo empírico. Totalmente de acuerdo. Ya lo hemos dicho. Necesitamos una relación dialéctica entre la teoría y la investigación de campo. Una relación dialéctica entre la teoría y la investigación de campo. ¿Por qué? Porque la investigación comienza con la teoría, con la construcción teórica, ¿verdad? Con la construcción conceptual. A partir de ahí vamos al campo y entonces comienza un juego que va de la teoría al campo, del campo a la teoría al campo, hasta que construimos el modelo de interpretación más acabado para el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, en este sentido, efectivamente, es importante construir una propuesta metodológica que combine la construcción teórica con la investigación empírica. Y ojo, la construcción teórica no son dos tiempos separados. La construcción teórica no es algo que se hace al principio y después ya no. Sí construimos un marco lógico teórico, luego construimos hipótesis que sirven de guía u orientación para nuestra investigación, vamos al campo y cuando estamos extrayendo los datos estamos teorizando. Luego
escribimos el documento y también estamos teorizando, ¿verdad? Y dejamos de teorizar hasta que ponemos el punto final. Entonces, teoría e investigación empírica están entrelazados dialécticamente a lo largo de todo el proceso de investigación. Bien, se hace hincapié en el hecho de que los grupos étnicos son categorías de adscripción e identificación que son utilizados por los actores y organizan la interacción entre los individuos. Categorías de categorías de identificación por otros y autoidentificación. Quizás aquí yo me distancio de Breitbart en el sentido que Breitbart, si bien en un principio pone énfasis en las relaciones sociales, luego se desvía hacia los procesos de autoidentificación e identificación por otros, que al final son procesos de carácter simbólico. A mí me parece que es importante mantener la idea que son las relaciones sociales de oposición y conflicto las que construyen la identidad, y que a partir de esas relaciones sociales de oposición y conflicto, entonces se construye la cultura y las relaciones sociales intragrupales. Bien, en lugar de trabajar por medio de una tipología, se propone explorar los diferentes procesos que participan en la generación y conservación de los grupos étnicos. Bueno, aquí hay varias cosas. Por supuesto, estamos en completo acuerdo que hay que explorar los procesos de participación en la generación y desarrollo de los grupos étnicos. Breitbart utiliza mucho el concepto de conservación, de preservación, ¿no? Desarrollo, conservación y preservación no deja de dar la idea de una especie de estática social. Desarrollo es un concepto más dinámico, ¿verdad? Entonces sí es importante explorar los procesos de participación en la generación y desarrollo de los grupos étnicos, pero también son importantes las tipologías. Me parece que Breitbart subestima el tema de las tipologías, son importantes. Hay grupos más abiertos, grupos más cerrados, ¿verdad? Por cierto, explorando las comunidades y los distritos o municipios revolucionarios, ¿verdad? O revolucionarios y no revolucionarios, podemos ver que las comunidades y los distritos revolucionarios normalmente son más cerrados que las comunidades y los distritos o municipios que no participaron en la revolución social, en el conflicto político-militar en El Salvador. Normalmente los campesinos y semicampesinos, y hablo de semicampesinos porque combinan la economía de subsistencia con su inserción en las relaciones sociales de producción capitalistas, ¿verdad? Combinan la economía de subsistencia de carácter campesina con su inserción en las relaciones sociales de producción capitalistas, y por ello son semicampesinos. Entonces diríamos que los campesinos y los semicampesinos revolucionarios tienden a crear fronteras, límites más cerrados que los que no han participado en la revolución social, ¿verdad? Que los que no han participado en la revolución social. En ese sentido, a mí me parece que sí es importante tomar en cuenta el tema de las tipologías. También en los grupos étnicos hay grupos más cerrados, grupos más abiertos, ¿verdad? Yo diría que las tipologías sí son importantes, pero por supuesto que son importantes los procesos de generación y desarrollo de los grupos étnicos y de los grupos sociales en general, no solo de los grupos étnicos, ¿no? Aquí estábamos hablando ya de identidades de municipio o distrito, de comunidades rurales. También podemos hablar de identidades de género, etcétera, ¿no?
desviamos el foco de la investigación de la constitución interna y de la historia de los grupos étnicos para concentrarnos en los límites étnicos y su persistencia. Nuevamente, estoy muy de acuerdo que hay que concentrarnos en los límites étnicos y su desarrollo, ¿verdad? La manera, pues, como estos límites, estas fronteras se desarrollan, la interacción entre los grupos, sean étnicos, sean de género, sean políticos, de cualquier tipo, ¿verdad? O sean grupos territoriales, ¿verdad? Como cantones o lo que en Guatemala llaman aldeas, en México rancherías, o municipios, o ahora distritos que le llaman, ¿verdad? Por supuesto que la constitución de los límites son importantes. Quién pertenece a mi grupo y quién no pertenece a mi grupo. En el caso de los evangélicos es muy claro, ¿no? Nosotros los salvos, ustedes los condenados. Pero también es importante la constitución interna y la historia. La historia es muy importante en los grupos, en el estudio de los grupos portadores de identidad. Posiblemente Breitbart, por el hecho de que más es un autor que viene del estructural funcionalismo, subestima mucho el tema de la historia. Para nosotros, pues la historia es importante, ¿verdad? Y en el concepto de totalidad social, ya lo hemos dicho, pero vamos a resaltarlo, el tema de la historia es fundamental. La totalidad social se constituye por estos tres elementos: la historia, que tiene que ver con una historia de largo plazo o de carácter estructural; la coyuntura y el acontecimiento, que es el momento específico donde se lleva a cabo la investigación; la estructura o sistema de relaciones sociales; y la estructura o sistema de valores y normas sociales, ¿verdad? Entonces, desde nuestro punto de vista, sí, efectivamente, la historia constituye un elemento importante. Bien. En la definición del grupo étnico, Breitbart nos establece 4 elementos: se autoperpetúa biológicamente, nos dice, comparte valores culturales fundamentales, integra un campo de comunicación e interacción y cuenta con unos miembros que se autoidentifican y son identificados por otros, y que constituyen una categoría distinguible de otras categorías del mismo orden, ¿verdad? Yo insisto, quizás mi crítica a Breitbart es que se concentra mucho en este tema de la autoidentificación y la identificación por otro. Yo diría que esto está más a nivel, aquí lo estoy señalando con el cursor, a nivel de la cultura, ¿verdad? De la estructura o sistema cultural, ¿verdad? Pero el elemento central en realidad son las relaciones sociales de oposición y conflicto. Ya decíamos cómo en el caso salvadoreño los indígenas de Izalco y de, bueno, todo el occidente del Salvador, centro y occidente del Salvador, bueno, en un momento dado, mediados del siglo XX, prácticamente incluso dejan de denominarse indígenas. Dejan de denominarse indígenas, hablan español, se visten más o menos como nosotros. Sin embargo, la identidad indígena se sigue desarrollando. Y en estos momentos yo he estado en Cacaopera, en Izalco, en Santo Domingo de Guzmán. Son indígenas que hablan español, que se visten más o menos como nosotros, pero que tienen una identidad muy definida como pueblos indígenas. Una identidad muy definida como pueblos indígenas. Entonces, a mí me parece que sí es importante este elemento, no concentrar el tema de la identidad en la cultura,
sino que más bien en las relaciones sociales de oposición y conflicto entre nosotros y los otros. Bien. Freiberg critica la asociación una raza igual una cultura, igual un lenguaje y una sociedad, igual una unidad que rechaza o discrimina a otras. Estas son formulaciones que no nos permiten comprender a los grupos étnicos y su lugar en las sociedades y culturas humanas. Reproduce la teoría del aislamiento. Bueno, una raza, por supuesto que no, ¿verdad? Razas no existen, no existen. El ser humano, pues, constituye en sí misma una raza, ¿verdad? Tenemos un origen común. El ser humano constituye una raza. Y las diferencias de color de la piel, tipo de pelo, tipo de nariz, son totalmente secundarias, fuertemente secundarias, ¿verdad? Desde Charles Darwin sabemos que esas diferencias en realidad tienen que ver con procesos de adaptación al medio ambiente y ahora investigaciones más recientes nos dicen que también la dieta tiene que ver con el color de la piel, ¿verdad? Entonces, realmente todos constituimos una sola raza. Ahora, un grupo étnico o un grupo portador de identidad, sí, yo diría más bien que hay que aplicar esta dialéctica de unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. Sí hay una cultura que corresponde al grupo, pero al mismo tiempo el grupo es diverso, hay un lenguaje y una sociedad, pero al mismo tiempo es el lenguaje y la sociedad es diversa, hay una unidad que rechaza indiscriminadamente a otras, no indiscriminadamente, pero sí hay una relación de oposición y conflicto efectivamente entre un grupo y otro, ¿verdad? Ahora, esta oposición esta relación de oposición y conflicto no es una relación absoluta, ¿verdad? Pero sí hay maneras en que se establecen los límites, maneras en que se establecen las fronteras, ¿verdad? Siempre manteniendo la idea de que la frontera es una frontera social, ¿verdad? Y cultural, no es una frontera física, ¿verdad? Pero sí hay maneras, digamos, de establecer las fronteras, de distinguir un grupo de otro. Muchas veces esto tiene que ver con restricciones a nivel del matrimonio o de otras prácticas sociales. Bien. Los grupos étnicos como portadores de cultura, nos dice Freiberg, el hecho de compartir una cultura común le es atribuida generalmente una importancia central. Mucho se ganaría si se considerase este rasgo tan importante más bien como una implicación o un resultado que como una característica primaria y definitoria de la organización del grupo étnico, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, para Freiberg, la cultura es un resultado de la estructura social, es un resultado de la relación social y en este caso de las relaciones sociales de oposición y conflicto, ¿verdad? Entonces, sí dice Freiberg, la cultura es muy importante, hay que tomarla muy en cuenta, pero debe darse su lugar. Es un producto de la relación social y no un elemento primario. Si se adopta el punto de vista cultural, entonces se procedería a identificar a los grupos étnicos por las características morfológicas de sus culturas. Por tanto, la naturaleza de la continuidad en el tiempo de estas unidades y dos, el locus
de los factores que determinan la forma de las unidades. Por la naturaleza de la continuidad en el tiempo, podemos establecer que la clasificación de los individuos y los grupos locales como miembros de un grupo étnico o de un grupo portador de identidad dependerá del grado en que muestren rasgos particulares de una cultura. Por tanto, la diferencia entre los grupos se convierte en simples diferencias en el inventario de rasgos culturales. La atención se concentra en el análisis de las culturas y no en la organización étnica. Y la relación entre los grupos es descrita en términos de estudio de aculturación. Por tanto, la interconexión entre grupo étnico y cultura no se aclara en esta confusión. Bueno, prácticamente lo que es el problema del folclorismo y en general del culturalismo, que pone el acento en los rasgos o elementos culturales. Pero los rasgos y los elementos culturales, como ya sabemos, son dinámicos, son cambiantes. Lo que en un momento dado puede ser un marcador de identidad, en otro momento puede no serlo, ¿verdad? El rock en un momento dado, sobre todo entre la población revolucionaria en América Latina, el rock se consideraba una música imperialista. Sin embargo, eso ahora ha cambiado. El rock ahora es un símbolo, incluso un símbolo de rebeldía entre los jóvenes. Bueno. Entonces, los símbolos se van construyendo y van cambiando. Un inventario de rasgos culturales no nos sirve porque lo que en un momento dado marcó identidad, en otro momento dado no lo marca. Todos los símbolos en un momento dado aparecen y en otro momento dado desaparecen. Incluso en el caso salvadoreño nos quitaron el colón, ¿verdad? Nos quitaron el colón, nos impusieron el dólar y sin embargo la identidad se siguió desarrollando. Y cuando hablo del colón, estoy hablando de la moneda nacional, que es un símbolo pues, de identidad muy fuerte prácticamente en todos los países del mundo, en todos los grupos etnonacionales. Y sin embargo, la identidad salvadoreña se siguió desarrollando, ¿verdad? Entonces, no podemos tomar los elementos culturales como elementos clave en la constitución de la identidad. Eso es lo que nos está diciendo Freiberg. Y dos, dice, si nos atenemos al locus, es decir, al espacio, ¿verdad? Las formas culturales manifiestas exhiben los efectos de la ecología. Un mismo grupo con sus mismas ideas y valores puestos frente a diferentes medios se vería obligado a adoptar diferentes patrones. Se mostrarán variantes regionales de una conducta manifiesta institucionalizada que no refleja, sin embargo, diferencias en su orientación cultural. No se puede alegar que estas diversificaciones representan un paso en una dirección de una subdivisión o una multiplicación de las unidades. Por tanto, no se debe limitar el análisis a las formas institucionalizadas, a las formas institucionales manifiestas. El aspecto ecológico, el espacio físico es fundamental, obviamente, en la constitución de los grupos portadores de identidad, ¿verdad? Condiciona la constitución de estos grupos, pero si bien en determinados contextos diversos nichos ecológicos pueden producir diferencias identitarias importantes,
también es un hecho, sobre todo en los grupos etnonacionales, que, por ejemplo, los salvadoreños vivimos en diferentes nichos ecológicos. Esos nichos ecológicos, por supuesto, que nos producen cambios importantes, ¿verdad? Pero nuevamente, esta dialéctica de unidad en la diversidad y diversidad en la unidad hace que efectivamente sigamos desarrollando una identidad nacional, pero en el marco de variantes culturales importantes. A nivel, por ejemplo, extremo, en el caso de la migración de los salvadoreños a Calgary, ¿verdad? Esto se dio en estudios de 1991, se da básicamente en la década de los 90, la migración de salvadoreños a Canadá y en particular a la ciudad de Calgary. Claro, allí hay una transformación del medio ambiente físico brusco, ¿verdad? Es decir, parte la gente de un país tropical, de un medio ambiente físico tropical, y llega a un país con un frío extremo, ¿verdad? Con un frío extremo. Y efectivamente el clima condiciona mucho el comportamiento social también de los salvadoreños allá en Calgary. Entonces, en ese sentido, sí, el espacio está condicionando la constitución del grupo. Bien. Los grupos étnicos o grupos portadores de identidad como tipo de organización, nuevamente me distancio de Freddy Barth porque él insiste en que el elemento clave es la autoidentificación y la identificación por otros. Yo diría el elemento clave son las relaciones sociales de oposición y conflicto. En la medida en que los actores, dice, utilizan las identidades étnicas para caracterizarse a sí mismos y a los otros con fines de interacción, forman grupos étnicos. Más bien yo le daría vuelta. En la medida que estos individuos interactúan con otros grupos y esto produce diferencias socioculturales trascendentes, pues efectivamente se producen grupos étnicos, ¿verdad? Es preciso reconocer que no podemos suponer una simple relación de paridad entre las unidades étnicas y las similitudes y diferencias culturales. Los rasgos que son tomados en cuenta no son la suma de diferencias objetivas, sino solamente aquellas que los actores consideran significativas, ¿verdad? Es decir, aquí es importante decir, no todos los elementos culturales son igualmente importantes en la construcción simbólica de la identidad, sino que son los sujetos sociales los que seleccionan determinados elementos que son fundamentales para mostrar su identidad. A nivel de los grupos etnonacionales, por ejemplo, las banderas se constituyen en un símbolo de identidad fundamental. ¿Y qué es la bandera? Bueno, la bandera es un pedazo de tela pintado, pero ese pedazo de tela pintado efectivamente es fundamental en la constitución de la identidad de los grupos etnonacionales, ¿verdad? Y digo de los grupos etnonacionales porque de los grupos nacionales, pero también, por ejemplo, de los grupos etnonacionales que habitan en los Estados Unidos, en Canadá y en otras partes del mundo. Cuando México juega en contra de los Estados Unidos, ese estadio en Los Ángeles está repleto de gente mexicana que lleva sus banderas. Y las banderas es una forma de mostrar su identidad. También en los salvadoreños prácticamente la bandera es fundamental para mostrar su identidad.
en el festival latinoamericano, que se desarrolla en Miami. Yo estuve en el 2005. Bueno, prácticamente los grupos latinoamericanos llevaban sus banderas. Y por cierto que yo me confundía entre los cubanos y los puertorriqueños, porque la bandera cubana es un triángulo rojo con líneas azules, blancas, y los puertorriqueños es un triángulo azul con líneas rojas, blancas, blancas. Total que para mí era una confusión, pero ellos realmente se identificaban claramente y competían por la música porque ambos pretenden tener la mejor salsa, música salsa del planeta. Bien, en cuanto a los contenidos culturales, bueno, realmente Breitbart echa mano de esta idea de que la cultura está dividida en la cultura manifiesta, es decir, lo que nosotros captamos a través de nuestros sentidos, y la cultura profunda, que la cultura profunda tiene que ver con la estructura y sistema de valores y normas sociales consuetudinarios, óigase bien, consuetudinarios, no valores y normas sociales ideales, sino que valores y normas sociales consuetudinarios. Y esto construye la oposición de lo propio con lo ajeno, ¿verdad? Esto construye realmente la oposición de lo propio con lo ajeno. Yo aquí me distancio de García Canclini, que García Canclini nos dice que lo propio y lo ajeno se desdibujan. Bueno, si lo propio y lo ajeno lo concebimos como categorías esencializadas, como categorías estáticas, pues sí se desdibuja. Pero si lo propio y lo ajeno lo concebimos como categorías dinámicas, mi experiencia en la investigación de campos que siempre hay algo que el grupo considera como propio y algo que el grupo considera como ajeno. Y en esta construcción de lo propio y lo ajeno, hay una dialéctica de lo tradicional con lo moderno, ¿verdad? Efectivamente, hay elementos tradicionales que enlazan al grupo con su pasado, pero también hay elementos modernos que lo ubican en la sociedad contemporánea. Bien. Pero ninguno de los contenidos culturales se infiere de una lista descriptiva de rasgos ni a partir de principios básicos se puede deducir cuáles rasgos serán considerados importantes. Las categorías étnicas ofrecen un recipiente organizacional capaz de recibir diversos contenidos culturales. Esto es importante, ¿verdad? Muchas veces el pecado en el estudio de los grupos étnicos y sobre todo de los grupos indígenas es que el investigador ya lleva la idea de cuáles son los símbolos que proporcionan identidad. No, los símbolos que proporcionan identidad son los símbolos que los sujetos sociales han seleccionado para que les proporcionen identidad. Son los símbolos que los sujetos sociales han seleccionado para que les proporcionen identidad. Y estos son dinámicos. Y esto es así para los grupos étnicos, es así para los grupos feministas, es así para los grupos políticos, ¿verdad? Los símbolos van cambiando y son los sujetos sociales los que los hacen cambiar. Bueno, para Breitbart, la ascripción como aspecto crítico, ascripción se está refiriendo a la identificación por otros como aspecto crítico. La continuidad de las unidades étnicas depende de la conservación de los límites. Nuevamente el concepto de conservación, yo diría el desarrollo de los límites. Los contenidos culturales que señalan estos límites y las formas organizacionales
del grupo pueden cambiar, pero la permanencia del límite o el desarrollo continuado del límite supone la continuidad del grupo, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que garantiza que el grupo se siga desarrollando? Los límites. Los límites, es decir, la interacción social cotidiana. Eso es lo que condiciona, la interacción social cotidiana. Solo los factores socialmente importantes pueden ser considerados diacríticos para los miembros, no así las diferencias objetivas, entre comillas, y manifiestas generadas por otros factores. Es decir, son los sujetos sociales los que deciden qué elementos son importantes para su identidad. Ya lo dijimos, en El Salvador nos quitaron el colón, la moneda nacional, nos impusieron el dólar, pero la identidad siguió desarrollando. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún símbolo es indispensable. Ningún símbolo es indispensable en la identidad, ¿verdad? Sino que los símbolos pueden variar. Bien. Los límites de los grupos étnicos. El foco de la investigación son los límites étnicos. Los límites son sociales, aunque pueden contar con su concomitante territorial. Es decir, los límites el grupo puede tener un referente territorial y normalmente lo tiene, ¿verdad? Pero la construcción de los límites, la construcción de las fronteras son sociales. En el caso de las identidades nacionales, pues bueno, los límites territoriales están definidos, pero se han definido a partir de conflictos sociales. Nada menos en estos momentos los límites territoriales, por ejemplo, de Ucrania, están cambiando, ¿verdad? Rusia prácticamente se va a apropiar del 20% del territorio nacional ucraniano, que por cierto es un 20% en donde vive bastante población ruso parlante, ¿verdad? Entonces las fronteras de Ucrania se mueven. ¿Quién las mueve? El ser humano. El ser humano. En la época de la independencia, el doctor Héctor Lindo nos hace ver pues todos los conflictos que hubo en esa época, y a partir de allí se definieron los límites, es decir, las fronteras no estaban definidas, se fueron definiendo a partir de los conflictos que se generaron una vez que el poder español, digamos, cayó. Entonces, nunca los límites son fijos, los límites se están moviendo, incluso se siguen moviendo hasta la actualidad. ¿Quién nos hace mover? El ser humano, ¿verdad? El ser humano. Y también, por ejemplo, los grupos étnicos, pensando en los salvadoreños en Calgary, nuevamente, ellos se apropian de determinados espacios. Hay determinados barrios, determinadas colonias que son apropiados en este caso por los salvadoreños calgarianos. Bueno, salvadoreños calgarianos, un grupo disperso, estaban en varias zonas pero tenían, digamos, tenían un centro comercial en donde convergían, a donde llegaban. Las iglesias también son espacios importantes. Había un bar en donde también llegaban los salvadoreños calgarianos, y bueno, y en otras partes del mundo, bueno, el barrio chino, el barrio mexicano, digamos, en algunas de las ciudades de Estados Unidos, los grupos étnicos se apropian de determinados espacios para construir pues su identidad étnica.
para construir su identidad étnica. Existen normas para determinar la pertenencia al grupo y estas normas se desarrollan con respecto a la relación que mantienen con otros grupos y al interior del grupo. A veces esas normas no son del todo explícitas, pero están presentes. Por ejemplo, en el caso de los salvadoreños calgarianos, los salvadoreños decían que ellos no se casaban con anglas porque las anglas eran demasiado libres. Imagínese usted, le llega una angla, le llega a su mujer a las 3 de la mañana borracha, ¿qué hace? Entonces ellos pues no se tendían a casarse más bien con latinas, porque las latinas pues comparten valores y normas sociales más afines, ¿verdad? Y de hecho la tendencia en Canadá y en Estados Unidos es que los anglos se casan con anglas, los latinos con latinas y los negros con negras. No obstante que obviamente que hay anglos que se casan con latinas, etcétera, pero hay combinaciones, pero la tendencia como tendencia es que los anglos se casan con anglas, los latinos con latinas y los negros con negras, ¿verdad? También a veces no nos damos cuenta, aquí en El Salvador, por ejemplo, mi prima, de origen católico, de una familia católica fuertemente católica, se enamoró y tuvo una relación bastante prolongada con un salvadoreño judío, y en un momento ya cuando se iban a casar, el salvadoreño judío le dijo, sí, pero nos casamos por la religión judía, lo cual implicaba que mi prima se convirtiera al judaísmo. Mi prima, pues que realmente venía de una familia católica muy fuerte, le dijo que no, que ella no se iba a convertir al judaísmo, sino que ella era católica y iba a seguir siendo católica. Y ahí terminó la relación. Ahí terminó la relación. Entonces, a veces no nos damos cuenta, pero estos valores y normas sociales que no son tan explícitos, sin embargo, sí están condicionando el comportamiento de los sujetos sociales, ¿verdad? Están condicionando el comportamiento de los sujetos sociales. Y bueno, bien. Y de ahí, pues también hay valores y normas que condicionan el comportamiento al interior del grupo, ¿verdad? Es decir, si uno es católico, tiene que aceptar la virginidad de María, de la Virgen María, ¿verdad? Tiene que aceptar que es Madre Virgen y además rendirle culto, venerarla, ¿verdad? Como deidad. Si uno no está dispuesto a venerar a María como deidad, pues sencillamente se sale del grupo católico. Es un valor, digamos, axiomático. Axiomático quiere decir que no se cuestiona. Hay valores y normas axiomáticas que no se cuestionan y que si uno no las acepta, sencillamente se sale del grupo. Bien, la identificación de una persona como miembro del mismo grupo entraña una coparticipación de criterios de valoración y de juicio. Por otro lado, al interior de una persona, el hecho que una persona sea identificada como miembro de otro grupo supone reconocer limitaciones en la comunicación. Es lo que estábamos diciendo. Es decir, si uno realmente es parte del grupo católico, pues obviamente que acepta la virginidad de María, acepta que María es la Madre de Dios y
que hay que venerarla, ¿verdad? Y que hay que venerarla. Entonces, sí hay un determinado compromiso con el grupo, y si no, pues ya no es parte del grupo. Lo mismo si uno es parte de un grupo político, pues aceptará determinados principios, determinadas orientaciones de ese grupo, o si no, pues se sale del grupo. Existe un conjunto de preceptos que regulan las situaciones de contacto entre las etnias y un conjunto de sanciones que prohíben determinado tipo de interacción. En determinado momento, incluso hay grupos que estas sanciones son más implícitas, hay grupos que son más explícitas, ¿verdad? La relación entre judíos y árabes, por ejemplo, allí pues las sanciones en cuanto a la interacción con el otro, pues son mucho más fuertes. Bien, Furnival, una sociedad poliétnica integrada en la plaza de mercado bajo el control de un sistema estatal dominado por uno de los grupos. Y yo esto lo viví en mi primera investigación, en realidad mi investigación de licenciatura fue en la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de San Juan Ahuacatlán, y ahí, bueno, estaban los nahuas, los totonacos, que en realidad eran de otros municipios, eran vecinos, los totonacos, los nahuas, y los mestizos que se asentaban en el casco urbano. El día de la plaza, había un día de mercado, ¿verdad? Los días domingos se desarrollaba el mercado local, y allí la gente estaba ordenada. En una parte determinada estaban los nahuas, en otra parte los totonacos y en otra parte los mestizos, ¿verdad? La municipalidad misma se ocupaba de garantizar este ordenamiento. Acá en El Salvador tenemos la investigación de Griselda López, ¿verdad? De la maestra Griselda López. Ella hizo su investigación en el 2018 en San Salvador, en el centro de San Salvador. Y allí también el mercado se ordenaba en función de tres poderes. Los partidos políticos, en ese tiempo FMLN, Arena, PCN, pero más o menos la gente se ubicaba en función de su adscripción a determinado partido político, de su identificación con un determinado partido político. Las maras, que también era un poder fuerte en ese tiempo, y la municipalidad. En función de estos tres poderes, pues se organizaba el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ordenamiento de los mercados, aún de los vendedores ambulantes, no es un ordenamiento caprichoso, sino que es un ordenamiento que tiene que ver en función de su identificación con determinados grupos. Considerados como estatus, la identidad étnica está sobrepuesta a la mayoría de los demás estatus y define las constelaciones permisibles de estatus con tal identidad. La identidad étnica es similar al sexo o al rango, en tanto constriñe al individuo en todas sus actividades y no solo en algunos. No puede ser pasada por alto. Yo digo, yo relativizaría esto. Yo relativizaría. Mi experiencia en México es que los indígenas son indígenas en su localidad y en su microrregión, ¿verdad? Es decir, los nahuas, los totonacos son importantes en la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo. Hay nahuas en otras partes, pero estoy hablando de los nahuas de la Sierra Norte de Puebla. Pero cuando ya los indígenas migran, por ejemplo, a la Ciudad de México, realmente la identidad indígena puede pasar por alto. Y lo mismo pasa aquí en El Salvador. Los indígenas y la identidad indígena es importante en Santo Domingo de Guzmán, en Izalco, en Nahuizalco,
pero cuando migran a San Salvador, en realidad esa identidad puede ser pasada por alto. Bien, asociaciones de identidad y las normas de valor. Los requisitos organizacionales son: uno, una categorización de los sectores de la población en estatus, y dos, una aceptación del principio de que las normas aplicadas a una categoría pueden ser diferentes a las aplicadas a otra. Ojo, Freddy Barth habla de estatus, ¿verdad? Y esto es importante. Habla de estatus, no habla de clase social. La clase social es un grupo que se define en función de su relación con los medios de producción. Es un grupo que se define en función de su relación con los medios de producción y en ese sentido es un grupo de carácter socioeconómico. Está definido en función de las relaciones sociales de producción. Mientras que los grupos cuyas características son más bien extraeconómicas, como el caso de los grupos étnicos, que se definen por un principio de descendencia, ¿verdad? O las mujeres o los grupos políticos, todos estos son grupos que se definen por elementos extraeconómicos. Entonces ahí estamos hablando de estatus, no estamos hablando de clase social, estamos hablando de estatus, ¿verdad? O si quieren, estratos. También se puede ocupar el concepto de estratos, clases y estratos sociales, ¿verdad? Pero la clase social tiene que ver con la relación que los individuos tienen con los medios de producción. Bien, cada categoría puede asociarse con un conjunto separado de normas de valor. Cuanto mayores sean las diferencias entre estas orientaciones de valor, mayores serán las restricciones en las interacciones étnicas. La existencia de categorías étnicas podría ser un factor que fomentara la proliferación de diferencias culturales. Existirá una tendencia hacia una estandarización y a la aparición de límites. Bueno, insisto, no solo pensemos en grupos étnicos, pensemos también en identidades de género, en identidades políticas, en identidades religiosas, identidades territoriales como municipios o distritos, o identidades de comunidades rurales, ¿verdad? Todas ellas nos dan una diversidad sociocultural importante en la nación. Interdependencia de los grupos étnicos, vínculo positivo que conecta a varios grupos étnicos, rasgos culturales complementarios. A veces, pues, los elementos, las diferencias culturales pueden ser complementarias o pueden generar disputa entre el propio grupo. La perspectiva ecológica, siempre hay que tomarla en cuenta, el espacio. No se olviden, el ser humano es tiempo y espacio. Eso es importante. De repente los posmodernos tienden a borrar el espacio. Eso es un error. El ser humano es tiempo y espacio. Y aquí, en cuanto al espacio, se puede dar una complementariedad o una competencia de carácter ecológica. La perspectiva demográfica siempre es importante. No es lo mismo un grupo pequeño que un grupo grande, ¿verdad? Yo ahí sí me distancio del concepto de minoría que de repente se ha instaurado sobre todo en los Estados Unidos. Minoría es siempre el grupo étnico dominado, ¿verdad? Como en esta gráfica, ¿verdad? Que vienen los españoles estimados señores de las minorías étnicas, y resulta que las minorías son mayorías. Y eso mismo pasa actualmente, por ejemplo, en Los Ángeles. Los hispanos son minoría, pero los hispanos son mayoría, no son minoría.
Entonces, minoría es un término que se ha acuñado para hablar de grupos étnicos dominados. En realidad, sí, existen grupos étnicos, dominantes y grupos étnicos dominados, ¿verdad? Bueno, el tema de la migración, que es un tema también importante, los factores del cambio de identidad, siempre es importante que tomemos en cuenta que la identidad es dinámica en todo sentido. Y en ese sentido, en esta gráfica, las relaciones sociales de oposición y conflicto no son estáticas, son también dinámicas. En un momento dado pueden adquirir relevancia determinado grupo, en otro momento otro, o adquirir nuevos contenidos. La cultura también es dinámica y las relaciones sociales intergrupales también son dinámicas. La identidad se construye a partir de esto, de relaciones sociales de oposición y conflicto, ¿verdad? La relación que tenemos, por ejemplo, con el angloamericano es una relación de dominio asumido y como tal nos ubicamos en una posición de inferioridad frente al angloamericano. Y eso nos condiciona, eso nos lleva a una identidad de carácter deteriorada, estigmatizada. Diferente a la relación que tenemos con el mexicano, que es una relación de hegemonía no asumida y por tanto muchas veces muy conflictiva. O el caso de los centroamericanos, en donde hay relaciones de competencia entre iguales, más o menos entre iguales. Pero fíjense qué interesante, con el angloamericano nos ubicamos en una posición de inferioridad. Pero frente al hondureño y al nicaragüense más bien nos ubicamos en una posición de superioridad. Entonces, por eso les digo, los contenidos culturales tienen que ver con la relación social que establecemos con el otro o con los otros. Bien, y estas relaciones sociales obviamente son dinámicas, igual que la cultura y las relaciones sociales intergrupales. La relación identidad étnica, clase social, siempre ha sido importante, ¿verdad? Clásico el libro de Pozas Arciniega, los esposas en realidad, los indios en las clases sociales de México. Esta relación de clase social y grupo étnico o grupo portador de identidad es importante. La clase social, ya lo hemos dicho, se define por la relación que los individuos tienen con los medios de producción, ¿verdad? A diferencia del grupo étnico que se define por un principio de descendencia o las identidades de género, ¿verdad? Que se definen pues por eso, por la identificación con un género determinado, que ya sabemos no se limita a hombres y mujeres, sino que hay un conjunto de identidades de género intermedias entre hombres y mujeres que son importantes. Bien, entonces, y las identidades políticas que tienen que ver con orientaciones políticas determinadas. Entonces, la relación pues entre clase social e identidad sociocultural siempre es importante. La clase tiene su propia identidad, la clase genera su propia identidad, pero muchas veces la clase también está interrelacionadas con otras identidades, por ejemplo, con identidades étnicas, con identidades de género, con identidades territoriales de municipio o distrito o cantones o caseríos,
con identidades políticas, etcétera, ¿no? Y tomando en cuenta esto, que la actividad económica supone un estilo de vida, es decir, un tipo de cultura, es decir, la economía es un tipo de cultura. Eso ya lo hace ver Pierre Bourdieu en su famoso trabajo de la distinción, la generación del gusto, como el gusto en la clase social tiene que ver no solo, bueno, por su relación con los medios de producción, pero también con la construcción de un determinado tipo de gusto. Bueno, ya hemos hablado de la relación de los grupos étnicos y la estratificación social, clase y estratos sociales, lo que nos lleva a sistemas poliétnicos estratificados. Por ejemplo, Mesoamérica. En Mesoamérica hay sistemas poliétnicos estratificados, ¿verdad? Los indígenas siempre han ocupado los peldaños más bajos de la estructura socioeconómica, también los negros. Y los mestizos y, bueno, los criollos. Bueno, en Guatemala, por ejemplo, hay criollismo. Los criollos, los mestizos y los mestizos han ocupado las posiciones más elevadas en la escala social, ¿verdad? Abner Cohen nos dice que siempre hay que tomar en cuenta el tema de los grados. Los grupos étnicos no son homogéneos, ningún grupo identitario es homogéneo, ni los grupos étnicos, tampoco las clases sociales son homogéneas, tampoco los hombres, las mujeres, pues no son homogéneas, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta los grados en la construcción de la identidad. Hablando de la heterogeneidad, de la relación entre grupos identitarios y clase social, hablamos de los grupos étnicos, pero también podemos hablar de género. No es lo mismo ser feminista en San Salvador, ¿verdad?, que ser feminista en un cantón de Cacaopera. Definitivamente que la ubicación de la mujer en un grupo social, en una clase o estrato social determinado, condiciona. Bien. Freddy Bart toca el tema de los agentes de cambio, sujetos que llegan de las sociedades menos industrializadas y que tienen que adaptarse a la sociedad dominante. Es el caso de los migrantes, ¿verdad?, que se constituyen en sujetos liminoides, es decir, que están entre una y otra sociedad. Y ahí hay tres estrategias, me dicen. Pueden tratar de introducirse e integrarse a la sociedad industrial y al grupo dominante. Dos, pueden aceptar su condición de grupo subordinado. O tres, pueden acentuar sus identidades étnicas y utilizarlas para alcanzar nuevas posiciones sociales. En el primer caso, es decir, en el caso de introducirse e integrarse a la sociedad industrial, normalmente se produce un grupo mal integrado. De acuerdo con Freddy Bart, bueno, podríamos ver ahora los latinos, que, sobre todo cubanos y puertorriqueños, que adquieren posiciones de poder, altas posiciones de poder en las sociedades, en la sociedad estadounidense, siempre son discriminados como latinos, ¿verdad? Por mucho poder económico y político que adquieran. En el segundo, el grupo queda subordinado, igualmente como grupo subordinado en la nueva sociedad, se puede desarrollar pues dentro de
la clase, de las clases y estratos socioeconómicos subordinados, ¿verdad? O también pueden crear movimientos de reivindicación étnica y con ello alcanzar nuevas posiciones de poder. Esto también puede ser válido para otro tipo de identidades, como el caso de las mujeres, también crean sus propias organizaciones y con ellos alcanzan nuevas posiciones de poder. De acuerdo con Freiberg, la confrontación política se da cuando los grupos se han asemejado y las diferencias culturales se han reducido, ¿verdad? La confrontación política supone que el grupo dominado ha aceptado el sistema político dominante. Muchas veces más bien adquiere las herramientas del sistema político dominante para enfrentar al grupo dominante. Y bueno, algo que introduce Roger Bastide, que es importante. Freiberg en realidad está haciendo un análisis sincrónico de los grupos étnicos y de los grupos portadores de identidad. Roger Bastide lo ubica en el tiempo y habla de un modelo paternalista en donde los límites están bien definidos, ¿verdad? Por ejemplo, entre mestizos, ladinos e indígenas, y un modelo competitivo, donde los límites son poco definidos y, por tanto, de carácter conflictivo. Esto es propio de las sociedades capitalistas. Y finalmente, un tema importante que toca Freiberg es el tema de la estigmatización de la identidad, cuando la identidad se constituye en una identidad deteriorada y por tanto estigmatizada. No quiere decir que si la identidad se define en términos negativos, no quiere decir que no haya identidad. Sí hay identidad. Lo que pasa es de que está definida en términos negativos. Me recuerda mucho cuando hice una investigación en FEPADE, que viajé a Soyapango, y entonces hablábamos sobre el tema de la identidad. Me decían, no, si aquí no hay identidad, mire, aquí todos somos obreros, somos violentos, somos pobres. Bueno, comenzaron a dar una serie de características negativas. Bueno, es que así definen su identidad, en términos negativos, ¿verdad? Eso no quiere decir que no existe identidad, sino que es una identidad deteriorada, estigmatizada. Y yo diría la identidad de los latinos frente al angloamericano, pues al blanco occidental, diría, es una identidad también deteriorada. Lo mismo la identidad de los indígenas. Bien, hasta aquí nos quedamos y continuamos en la próxima sesión.